Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar. En esta tutoría vamos a seguir viendo algunos recursos didácticos que tenemos en la unidad 2. En esta unidad vamos a ver básicamente muchos recursos didácticos que se pueden utilizar en una clase de matemática y en esta tutoría nos vamos a enfocar en 3. El día de mañana vamos a hablar de otros recursos y también vamos a recordar las actividades que tenemos pendientes, que son las próximas a entregar. Los recursos de los que vamos a hablar en esta tutoría son la pizarra mural, el geoplano y la calculadora. Vamos a comenzar hablando sobre la pizarra mural. Quizás nosotros lo conocemos como el periódico mural, pero básicamente es la misma idea. La pizarra mural, lo que se trata es de una pizarra que está fija en la pared y su objetivo es que transmite información que nosotros colocamos. Eso es lo que hace. ¿Hola? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, básicamente funciona como un medio de comunicación visual porque nos ayuda a transmitirle la información a nuestros estudiantes y como ustedes pueden ver en la imagen de esa pizarra mural o ese periódico mural, nos ayuda a transmitir la información con imágenes, con texto, de una forma creativa. Y lo bonito de las pizarras murales es que podemos transmitir una gran cantidad de contenido y puede ser de diversos temas. Y la presentación que vamos poniendo en la pizarra puede ir cambiando de forma periódica y se puede ir actualizando según lo que queramos compartir con nuestros estudiantes. Una pregunta para ustedes. ¿Para qué creen que nos puede servir una pizarra mural o cómo la pudiéramos utilizar eh, en matemática, en una clase de matemática? Para el caso de los alumnos de básica, Ujú. sería tablas de multiplicar, colocar las Mm, tablas de multiplicar. Muy bien, es una muy buena idea, excelente. Entonces, lo bueno de las pizarras murales es que la información se queda ahí por cierto tiempo y los estudiantes pueden estar viendo vez tras vez esa información que queremos transmitir. Y como comentaban, si ponemos allí las tablas de multiplicar, pues ellos pueden estar recordando. También nos puede servir en una clase para incrementar el interés de nuestros estudiantes en determinado tema, porque si usamos nuestra creatividad y en la pizarra hay algo que lo podemos incorporar en nuestra clase, pues eso puede motivar a nuestros estudiantes. Nosotros queremos que ellos vayan a la pizarra y lean la información porque, por ejemplo, cuando damos una clase de matemática, en el caso de funciones, podríamos utilizar la pizarra mural para presentar de una manera diferente la información, quizás las gráficas de las funciones. También nos puede ser útil quizás para compartir la solución de un problema, un ejemplo, dependiendo si la pizarra está en el grado o es en un lugar más público para más grados, ¿verdad? Si tenemos la pizarra en el grado, entonces podríamos usar la pizarra y que los estudiantes ahí pongan la solución del problema que nosotros les hemos dado y que ahí ellos planteen su solución muy bonita y la peguen en la pizarra. De tal manera que les pueda servir a todos como una retroalimentación del problema. Esa es una forma que podríamos utilizar la pizarra si esta está en el aula de clase. Y sería una muy buena forma de utilizarla porque los estudiantes ellos mismos podrían determinar si han hecho bien la solución, si alguien tiene un error, pues todos compartirían sus soluciones en la pizarra y los demás estarían revisando las soluciones de sus compañeros. Entonces, la pizarra mural realmente es un recurso que se puede utilizar siempre y cuando pues las instituciones educativas en las que estemos cuenten con ella, ya sea en una zona más pública, como el caso del ejemplo que ven acá, que se ponen diversos temas, pues
podemos utilizarla y vamos a ver una propuesta didáctica, y si está en el salón de clase, pues nosotros podemos personalizarla según sea la necesidad o lo que queramos abordar. Vamos a hablar sobre esta pregunta. ¿Ustedes cuáles creen que son las ventajas de usar la pizarra mural? Una ventaja. Una de las ventajas sería que el alumno está actualizado con toda la información que debe de conocer, porque siempre la pizarra mural tiene los acontecimientos más recientes de todo lo que está sucediendo al momento. Muy bien, Entonces está informado. exactamente. Y le transmite esa información y él puede ir a verla cuando desee. Muy bien. También otra ventaja es que podemos colocar varios temas, diversos temas en la pizarra, ¿verdad? Entonces nos da la oportunidad de variar lo que vamos a colocar en ella. También otra ventaja es que si está en el aula nos permite la participación de todos los estudiantes en la realización de la pizarra. Entonces eso conlleva un trabajo en equipo. Si es algo de matemática que queremos enfocar, entonces todos trabajan en la construcción de la pizarra. También otra ventaja es que en la pizarra podemos incorporar imágenes, podemos poner texto, información interesante y hacerla muy bonita y creativa de tal manera que motive al estudiante. Entonces, ya tenemos tres ventajas, ¿verdad? Que nos permite presentar diversos temas, que todos los estudiantes pueden participar, que podemos hacerlo de forma creativa para motivar a nuestros estudiantes. Otra ventaja es el costo de su fabricación, ya que si la tenemos la pizarra en el aula de clase, entonces colocarle la información pues es de bajo costo porque los materiales pueden estar ya incluso en el centro educativo, de ahí podemos tomarlos, hojas de papel, cartulina, no es algo tan costoso. Y también que la pizarra, si todos trabajan para hacerla, pues estimula el trabajo y la cooperación entre los estudiantes y también los motiva a planificar, ¿verdad? Les ayuda a organizarse en equipo y a planificar sobre cómo van a colocar lo que está en la pizarra. Así que pudimos ver en esto que hemos comentado que hay varias ventajas de utilizar la pizarra mural como un recurso didáctico. Pero también la pizarra mural tiene sus desventajas. Una de las desventajas es que no podemos utilizarla para temas demasiado complejos. O sea, podemos utilizarla quizás para temas sencillos, pero no vamos a poder utilizarla para todos los temas que queramos. Quizás va a ser para temas específicos, pero no para temas demasiado complejos, porque no vamos a poder transmitir la información de manera correcta si el tema es muy difícil. El estudiante solo ir a leerlo a la pizarra, pues no vamos a lograr el objetivo de aprendizaje. Otra desventaja es que no todos los estudiantes pueden estar observando la información que está en la pizarra al mismo tiempo por el espacio, ¿verdad? Entonces puede ser que unos puedan leerlo. Imagínense que son muchos estudiantes, que tengan 40, 50 estudiantes. Entonces, si estamos trabajando un tema en la pizarra, como dijimos al principio, les dimos un ejercicio, así como se trabaja ahora con el proyecto SMATE. Nosotros les planteamos al estudiante un problema inicial. Imagínense que nosotros les planteamos el problema inicial y decimos, bueno, planteen su solución muy bonita y la vamos a pegar en la pizarra y vamos a hacer una retroalimentación de las soluciones que ustedes planteen. Entonces esa podría ser una actividad que le llame la atención a los estudiantes, pero si tenemos un grupo demasiado grande, entonces los 40 estudiantes no podrían estar enfrente de la pizarra viendo la retroalimentación y viendo las soluciones de los ejercicios de sus compañeros. Por tanto, sería una desventaja el hecho de la cantidad de estudiantes que pueden estarla visualizando al mismo tiempo. Otra desventaja es que no les permite a los estudiantes interactuar en sí con el concepto matemático que les queremos enseñar, porque realmente lo único que estamos haciendo es colocando información y ellos leen la información. Entonces no es algo tan interactivo con lo que ellos puedan
comprender de otra manera el concepto matemático, sino que solo leen información, ¿verdad? De la pizarra. Entonces, esa también sería una desventaja. Otra desventaja es que depende del lugar donde esté la pizarra, también de así dependerá su durabilidad. Por ejemplo, si está en un espacio abierto, puede ser que lo que coloquemos en la pizarra se deteriore con facilidad si está expuesto al sol o al aire. Pero si está en un aula, puede ser que su durabilidad sea mayor, ¿verdad? Dependerá dónde esté ubicada. Entonces, esa es una desventaja también que puede deteriorarse. Y también otra desventaja es que si se coloca en una zona que no es de alta visibilidad, pues no se va a aprovechar la información que se comparta en ellos porque los estudiantes no van a ver lo que está en la pizarra. Así que como podemos ver, el uso de la pizarra tiene sus ventajas y tiene sus desventajas y hay formas en que podemos usarlas. Ya vimos una propuesta, que todos los estudiantes compartan una solución, pero eso también dependerá de la cantidad de estudiantes que nosotros tengamos, ¿verdad? Si tenemos un grupo demasiado grande, pues nosotros tenemos que ir viendo si nos conviene o no hacer uso de este recurso o cómo lo vamos a implementar dependiendo si lo tenemos en el aula o no. Una propuesta didáctica, además de la que ya mencionamos, para utilizar la pizarra, permítame un momento. Gracias. Una propuesta es esta. Imagínense de que estamos viendo con los estudiantes o está viendo en estudios sociales el tema de la seguridad vial. Entonces, en estudios sociales, los estudiantes colocaron en la pizarra las señales de tránsito y están empezando a familiarizarse con ella, o si la pizarra está en un lugar abierto para todos los grados. Entonces, imagínense que en la pizarra aparezcan o hable sobre la seguridad vial y se les quiere enseñar a los estudiantes sobre las señales de tránsito. Pues si se da el caso, o nosotros trabajamos en la pizarra para enseñarles eso a los estudiantes y sabemos que eso está ahí en la pizarra mural, podemos aprovecharnos de ello para estudiar con los alumnos que corresponda el tema y el grado, los polígonos regulares, el área y el perímetro de polígonos regulares, porque como podemos ver, las señales de tránsito son polígonos regulares. Entonces podemos valernos de eso para trabajar esos temas. La verdad es que sería muy bueno porque cumpliríamos un doble objetivo educativo. Nuestros estudiantes van a aprender sobre las señales de tránsito y también van a aprender sobre las propiedades geométricas que tienen esas figuras que nosotros vamos a trabajar y vamos a encontrar áreas y perímetros. En la imagen podemos ver de cómo podría ser una parte de la pizarra mural y nosotros podríamos, si la pizarra estaba en un área libre, pues llevar al grupo de estudiantes, mostrarles las figuras, que ellos traten de identificar cómo se llama cada figura y luego que dependiendo podríamos darles ciertas medidas para que ellos encuentren perímetros y ellos encuentren áreas o incluso ellos podrían medir las figuras, ¿verdad? Con una regla o con un metro ellos podrían medir las figuras y esa sería la actividad para abordar ese tema utilizando la pizarra mural. Podemos ver diferentes figuras, ahí vemos la circunferencia, vemos hexágonos, el rombo, triángulos. Entonces, esta propuesta didáctica nos puede servir para utilizarla en el caso que estemos viendo ese tema, ¿verdad? De áreas y perímetros de polígonos regulares, dependiendo del grado también, porque si es un grado muy pequeño, pues será difícil mantener el orden y la disciplina. Entonces, dependiendo del grado y la situación, si se adapta a nuestras circunstancias, nosotros podríamos usar la pizarra mural de esta manera como un recurso didáctico para la clase específicamente. Entonces, hasta aquí ya hemos visto qué es la pizarra mural, cómo podemos utilizarla,
cuáles son sus ventajas y sus desventajas y una propuesta didáctica. Vamos a hablar ahora sobre el siguiente recurso didáctico. El siguiente recurso es el geoplano cuadrado. Primero vamos a hablar sobre qué es el geoplano cuadrado. Vamos a ver algunas ventajas de utilizarlo en una clase de matemática. Vamos a hablar también de algunas desventajas y de una propuesta didáctica para su utilización. Primero, ¿qué es el geoplano? Lo pueden ver en la imagen y como pueden observar, básicamente es un tablero que tiene clavos. Bueno, también puede ser otro material, ese es de madera, ¿verdad? Entonces tiene clavos a una distancia específica, todos a la misma distancia, y nos ayuda especialmente para trabajar temas de geometría. Existen diferentes tipos de geoplano, dependiendo del objetivo que nosotros tengamos para desarrollar nuestra clase, y también puede ser de diferentes tamaños. El más indicado para una clase es el que vemos en la figura, que son 100 clavos y está espaciado a 1,5 centímetros. Así que nos puede servir, por ejemplo, si nosotros estamos estudiando con viendo triángulos, estudiando cuadriláteros, áreas de polígonos regulares, viendo algunas áreas de ciertos polígonos que podemos encontrar a base de polígonos regulares. Y también si nosotros estamos en una clase virtual en GeoGebra, en la página oficial de GeoGebra, hay un recurso en línea donde aparece el geoplano que nos puede servir para utilizarlo en una clase virtual. Entonces ya tenemos esa idea. En físico, pues es divertido usarlo con los estudiantes y a ellos les entretiene mucho con las ligas, estar trabajando y haciendo las figuras con los clavos. Pero en el caso de que no podamos dar clases presenciales, sino que estén totalmente virtuales, también en GeoGebra pues está el recurso digital del cual nos podemos valer si queremos utilizar el geoplano en una clase. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, una de las ventajas es que nos ayuda a que nuestros estudiantes puedan estimular su creatividad. Por ejemplo, si estamos trabajando el tema de polígonos regulares o áreas, este tema se vuelve más interesante y ellos desarrollan su creatividad. También otra ventaja es que es fácil de utilizar. Por ejemplo, ellos toman las ligas y empiezan a formar las figuras geométricas que se estén trabajando. Así que esa es una ventaja, porque no tiene mayor dificultad construir las diferentes figuras geométricas. Otra ventaja es que también nos puede ser útil para que los estudiantes puedan trabajar en equipo y puedan resolver problemas juntos, ¿verdad? Si no tenemos muchos geoplanos, ellos pueden trabajar en equipo y esa sería una ventaja, que colaboren juntos en la realización de la actividad. Y también es que nos ayuda a que nuestros estudiantes desarrollen su orientación espacial, porque ellos están interactuando con el concepto matemático, les motiva porque es una actividad diferente a la que están acostumbradas, ¿verdad? No solo están viendo la pizarra y escuchando una explicación, sino que ellos están interactuando y desarrollan esta capacidad, esta orientación espacial. Pero también tenemos desventajas. Y es que una de las desventajas más grandes de utilizar el geoplano como recurso didáctico es que en el área de matemática solamente podemos usarla en geometría, básicamente. Entonces no es muy adaptable a una gran variedad de temas. Por tanto, esa sería una desventaja de este recurso didáctico porque nos limita a utilizarlo nada más en cierta área de la matemática específica. También con los estudiantes, cuando ellos empiezan a construir diferentes figuras, pero ya no pueden hacer más, entonces empiezan a quitar las ligas y ya no pueden como
estar viendo muchas figuras a la vez, sino que dependiendo del tamaño, esto también se vuelve limitado. Entonces, esa es una desventaja si se tiene un geoplano pequeño. Tienen que ellos deshacer ciertas figuras geométricas que han construido para hacer otras más. Entonces, no podrían regresar a ver las que han hecho anteriormente. También es una desventaja para los estudiantes que tienen dificultades motoras, porque ellos no podrían interactuar con este recurso, porque no lo podrían manipular y sería para ellos difícil, ¿verdad? Si tenemos algún estudiante con una dificultad motora, pues sería una desventaja el uso de este recurso. Y no se pueden desarrollar conceptos geométricos que estén en 3 dimensiones, ¿verdad? Una pirámide, solamente un cubo, solamente pues podemos trabajar figuras geométricas en 2 dimensiones. Y por último vamos a decir que también es una desventaja que en geometría pues no nos permite representar circunferencias o arcos. Básicamente solo nos permite representar polígonos regulares, pero si tenemos un geoplano cuadrado, pues no podríamos representar circunferencias. Hay geoplanos que sí. El geoplano circular, sí, en ese sí podemos representar las circunferencias, pero en el caso del geoplano cuadrado, del que es el que hemos estado hablando, no podríamos hacerlo, por tanto, sería una desventaja. La propuesta didáctica que vamos a ver con el estudio en una clase de matemática del geoplano tiene que ver con el área de un polígono irregular por medio de la suma parcial de la superficie utilizando un geoplano cuadrado. Entonces, ¿qué podríamos hacer si estamos viendo este tema? Recordemos que básicamente es para geometría. Entonces tenemos que nuestros estudiantes van a encontrar o queremos que encuentren el área de ese polígono irregular. Entonces podríamos decirles que lo construyan en su geoplano, ¿verdad? Ellos tienen las ligas para construirlo y ya construyen la figura en base a lo que nosotros les hemos mostrado. Ahora les decimos que deben construir figuras geométricas, polígonos que sean regulares, que llenen, por así decirlo, ese polígono irregular o que completen la superficie de ese polígono irregular. Entonces, ellos van a tomar las ligas y como podemos ver en la imagen, van a construir figuras geométricas, que en este caso nosotros les hemos indicado que tienen que ser polígonos regulares. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder encontrar el área del polígono irregular mediante sumas parciales. Luego nosotros vamos a decirles que tienen que encontrar ahora, si sabemos, dependiendo, ¿verdad? Cómo lo tengamos espaciado, si está a 1 centímetro o a 1,5 centímetros, pues ellos ya sabrán cuánto mide de acá a acá y también de acá a acá, o ellos pueden medir con su regla y entonces nosotros les decimos que tienen que encontrar el área de ese polígono irregular encontrando el área de cada polígono regular que se encuentra o que ellos han podido hacer con las ligas. Entonces, esa sería la actividad hasta que ellos completen todas las áreas y encuentren la suma, pues habrán aprendido cómo encontrar el área de un polígono irregular por medio de sumas parciales. Esta actividad nos puede servir utilizar el geoplano de esta manera y a los estudiantes les puede llamar la atención porque ellos se motivan cuando la clase tiene que ver con interactuar con un objeto. Eso les causa interés y los ayuda a que estén más atentos a la actividad y a la clase a solo estar viendo la pizarra. En esta otra imagen podemos ver diferentes polígonos irregulares que se pueden utilizar en el geoplano como un recurso para calcular lo que estábamos viendo, áreas por descomposición mediante sumas parciales. Entonces, cualquiera de estas figuras nosotros les podríamos poner en el geoplano o en la pizarra, o si estamos usando un geoplano virtual como GeoGebra, nosotros les colocamos las figuras y ya les decimos que con ligas ellos puedan completarlo
con polígonos regulares o con figuras geométricas regulares que ellos conozcan y así lo vayan descomponiendo hasta encontrar la suma de todas estas áreas menores y que esa sería el área de ese polígono. Entonces nosotros dependiendo la clase que tengamos que ver o la figura que tengamos que ver con los estudiantes, pues de esa manera podemos utilizar el geoplano. Vamos a ver un video corto de cómo se construye un geoplano. Vamos a verlo. Me dicen si pueden escucharlo. ¿Sí pueden escucharlo? Bueno, vamos a ver. Sí, licenciada. Sí, ok, bueno, vamos a verlo. Buenas noches, compañeros. Tenemos hoy que vamos a realizar un geoplano. Tus materiales que necesitas son 100 clavos de 3/4 de pulgada. Necesitas una tablita en donde vas a poner los clavos, una regla, pluma o lápiz y un martillo. Para poder empezar necesitas una medida exacta. Yo, por ejemplo, encontré una tablita que mide 20 por 20 y a partir de aquí voy a hacer una cuadrícula. Te preguntarás que, pues, ¿para qué una cuadrícula? Pues para que tú vayas marcando todos los puntos que va a llevar tu geoplano. Te recomiendo que dejes 1 centímetro de cada lado para que tu geoplano esté en el centro de tu tablita y de ahí vayas marcando 2 centímetros porque va a estar a una escala de 2 a 1. Vas a ir marcando de 2 en 2 cada uno de los lados para que te quede algo simétrico. Ok, bueno, tenemos que ya he borrado todas las marcas que quedan alrededor de mi geoplano y me han quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadros en cada fila que miden 2 por 2. Esto es porque mi instrucción me pide que sean 100 clavos los que se le pongan a mi geoplano. Entonces, si nosotros contamos las esquinas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 10, 100. Tenemos un total de 100 clavos porque vamos a clavar uno en cada esquina. Así que vamos a hacer el procedimiento y regresamos. Hemos terminado el geoplano. Tiene, como dijo la premisa, 10 clavos de un lado, 10 clavos de otro. Me ha quedado un pequeñísimo margen para que pueda trabajar. Le he dejado la cuadrícula para guiarme y hacer algunas figuras. Y pues bueno, así queda terminado. En realidad, pues es una herramienta muy barata. Pues me gasté 10 pesos en la tabla, 10 pesos de clavos. 20 pesos en total con materiales que ya tenía, por ejemplo regla y esto, el martillo. Y pues les quiero enseñar que además de este, que es el que nosotros elaboramos, podemos encontrar en mercados para educadoras o en juguetes. Estos geoplanos que ya venden de plástico tienen también digamos, los clavos, pero de plástico para que no se lastimen. Aquí tenemos de 10 por 10, cumple con la premisa. Del otro lado podemos hacer figuras circulares
a partir también de puntos dados. Y pues en este momento me dispongo a trabajar con un listón al hacer un triángulo. En este caso pues vas a tener que trabajar sobre el perímetro que tú quieres de tu figura. Y voilà, pues ya la imaginación te va a dar para muchas figuras, para que sigas trabajando con perímetros, para que trabajes áreas. Y esto lo puedes trabajar con niños pequeñitos, lo puedes trabajar con personitas que ya estén un poquito más maduras, por ejemplo, en secundaria. Y pues se van a divertir muchísimo. Creo que es una herramienta muy buena porque te permite que desarrolles un poco más tu imaginación. Bueno, por el momento es todo. Creo que es reto superado. Like. Muy bien. Entonces, como ustedes pudieron observar, la construcción del geoplano es bastante sencilla. Los materiales tienen un bajo costo. Incluso cada estudiante puede fabricar su propio geoplano y llevarlo a la clase a la hora de que nosotros queramos desarrollar una actividad con ellos utilizando el geoplano. Entonces, ahí tenemos la creación. Nosotros incluso podemos explicarles cómo deben de realizarlo y ya sea que lo realicemos con ellos o que ellos lo realicen con sus padres, ¿verdad? El objetivo es que ellos puedan tener su geoplano y que podamos tenerlos todos para que podamos trabajar en clase. Incluso si nosotros tenemos varios, pues pueden trabajar los estudiantes en equipo en la realización de la actividad. Entonces es un recurso didáctico que nos puede ser de mucha ayuda. Y permítanme. Muy bien, ahora vamos a ver otro video de cómo se puede utilizar el geoplano ya en una actividad con los estudiantes. Veamos. Hola a todos. En este vídeo vamos a explicar a través de un geoplano cómo calcular área y perímetro de figuras planas. Este vídeo va para quinto de primaria, pero bueno, puede servir de apoyo para otros cursos. Antes de nada, aquí os presento el geoplano, que es una tabla en la cual con gomas podemos formar gran cantidad de figuras geométricas planas. Además es muy útil para calcular el área de estas. Como podemos ver, este tiene dos lados, uno formado por triángulos y otro por cuadrados. Aunque en este caso, en este vídeo, solo vamos a utilizar el lado formado por los cuadrados, que dependiendo de las figuras que queramos formar podemos utilizar un lado u otro. Que sepáis que si no podéis haceros con un geoplano de estos, podéis encontrar muchos en internet. ¿Y qué es una figura plana? Pues como supongo que sabréis, esta está compuesta por una secuencia de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Ese plano es el geoplano y la región que encierran el área. Vamos a pasar con los cuadrados. Como sabréis, un cuadrado tiene 4 lados y los 4 son iguales. Antes de nada, para hallar su área y su perímetro, vamos a establecer la unidad de medida que será el área ese cuadradito
y la longitud, el lado del cuadradito, por lo que para calcular el área sumamos todos los cuadraditos que hay ahí, que en total son 16, y del perímetro los lados, que bueno, coinciden que también son 16. Calcular el área del rectángulo es igual de fácil que el del cuadrado, solo que no tiene sus lados iguales. Simplemente contamos todos los cuadraditos, todos los laditos del perímetro y nos da el perímetro y el área. Pasamos a los triángulos. Empezamos por el más fácil, que es rectángulo. Como ya vemos, tiene un ángulo de 90 grados. ¿Cómo podemos calcularlo? Como veremos, hay cuadraditos que no están enteros, por lo que si trazamos un rectángulo que tiene su misma base y altura, podremos ver que el triángulo es la mitad de ese rectángulo. Así que en este caso, si contamos los cuadraditos que hay en el rectángulo, son 24 y la mitad es 12, que es el área del triángulo. Pasamos a un triángulo un poquito más difícil. Como veremos, este no es rectángulo, ya que no tiene un ángulo de 90 grados. ¿Qué podemos hacer? Mirad, si dividimos ese triángulo por su altura, veremos que se forman dos triángulos rectángulos, por lo que ya podemos hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Hacemos dos rectángulos que tengan su misma base y su misma altura, sabiendo ya que esos rectángulos serán el doble que los triángulos que queremos. Por lo que si contamos, sabemos aquí que tenemos 20 cuadrados y la mitad son 10. En el otro lado tenemos 8 cuadrados y la mitad son 4, por lo que 4 más 10, 14. En este caso tenemos un paralelogramo, ya que como vemos son 4 lados que son paralelos 2 a 2. ¿Qué podemos hacer para calcular el área de este? Difícil pero no imposible. Como hemos hecho con el anterior, vamos a dividirlo en rectángulos. En este caso yo lo que estoy haciendo es formar un rectángulo con todos los cuadraditos que están enteros dentro de esta figura. Como vemos, luego nos quedan dos triángulos rectángulos en los lados y vamos a hacer exactamente lo mismo que en los anteriores casos. Hacer un rectángulo que tenga su misma base y su misma altura, sabiendo que luego la mitad será ese triángulo que queremos saber. Así que como vemos aquí, tenemos en el medio 20. Luego en un lado la mitad de 4 que son 2 y la otra mitad de 4 que son 2. 2 más 20 más 2, 24. Ahora pasamos a un trapecio. Este, como vemos, tiene 4 lados y 2 de ellos son paralelos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que en la figura anterior para calcular su área. Vamos a hacer un rectángulo que cubra todos los triángulos enteros de este trapecio. Y luego, como vemos, se forman dos triángulos rectángulos a los cuales, para calcular su área, pues haremos un rectángulo sabiendo que este será el doble que el triángulo que queremos. Yo lo estoy haciendo de esta forma, pero hay otras posibles maneras de llegar a la solución. Así que como vemos, simplemente hay que sumar esas tres partes que hemos formado, que son 4, la mitad de 4, 2, la mitad de 8 son 4, y luego 12 que hay en el medio son 18. Hagamos una actividad. Ahora es vuestro turno. Tenéis que intentar vosotros solos calcar estas tres figuras y averiguar su área. Tenéis que parar el vídeo ya que ahora os voy a dar las soluciones. ¡Stop! Vamos con las soluciones y empezaremos por el triángulo. Lo que primero voy a hacer es hacer un rectángulo que pase por los tres vértices del triángulo. De esta manera. Como veremos, aquí ya hemos formado nuestro rectángulo y este ha formado, fuera del triángulo que queremos, tres triángulos rectángulos. Por lo que vamos a hacer es contar todo, que nos da 36, y luego restarle el área de los tres triángulos rectángulos que se han formado fuera de nuestro triángulo principal. Por lo que ese triángulo rectángulo, como vemos, el rectángulo son 16, cuadrado, por lo que la mitad son 8. El siguiente triángulo rectángulo, formamos el rectángulo, que vemos que son 18 y la mitad son 9. Y ya el último, como vemos, se han formado un rectángulo de base 10 y la mitad es 5, por lo que 5 más 8 más 9 es 22. 22 que se le restan a los 36 de antes, por lo que el área es 14. Pasamos al pentágono.
Voy a hacer exactamente lo mismo que con las figuras anteriores. Hacer rectángulos que dividan nuestra figura principal en triángulos, rectángulos, cuadrados o rectángulos, para que luego sea así muy fácil de contar. Que sepáis que no solo hay esta forma de resolver el ejercicio, sino que puede haber más formas de dividir nuestra figura y realizar el conteo. Vale, ahora vamos a calcularlo. Ahí tenemos 3 y la mitad es 1,5. El siguiente tenemos 4 y la mitad es 2. El siguiente 4 y la mitad es 2, 9, 2 y la mitad de esos 2 es 1. Por lo que lo sumamos todo y nos da 17,5. Pasamos con este hexágono. Vamos a hacer exactamente lo mismo que en la anterior figura. Vamos a dividirlo a partir de rectángulos en triángulos, rectángulos, cuadrados y rectángulos. Podéis hacerlo como mejor os vaya a vosotros, probando. Como más fácil os sea. Vale, esta figura, como vemos, al final se forma un piquito que no sabremos cómo calcular. El resto de la figura ya lo tenemos. Ese son 8 y la mitad 4. Ahí tenemos 1 y la mitad es medio, igual en el de abajo. Hay 4, hay 2 y la mitad es 1. Como vemos, aquí se forma un piquito del cual no podemos sacar ningún triángulo, rectángulo ni nada. Por lo que vamos a hacer lo mismo que en la figura anterior. Hacer un rectángulo que pase por los 3 vértices de este triángulo. De este modo, restaremos a ese rectángulo los dos triángulos rectángulos que se nos han formado, que serían sus áreas, el de abajo 2 y el de arriba medio, por lo que el área del triángulo es 1,5. Así que calculamos sumando lo que ya teníamos antes y nos da 11,5. Os propongo un reto para terminar el vídeo. Calcad este rectángulo y tenéis que hacer otro más de mayor perímetro, menor área y otro de mayor área y menor perímetro. Así que dejadme en los comentarios vuestras soluciones y cómo lo habéis hecho. Muy bien. Entonces, como pudimos ver en el video, ya vimos cómo se construye el geoplano y ahora vemos una propuesta de cómo poder utilizarlo con nuestros estudiantes si estamos trabajando el área de diferentes polígonos, ya sean polígonos regulares o, como vimos al final del video, algunos polígonos también irregulares por medio de sumas parciales, ¿verdad? De encontrar las áreas de figuras de polígonos regulares. Vamos a hablar sobre el último recurso que vamos a ver este día. Es la calculadora. La calculadora realmente es un recurso didáctico que nos sirve mucho, por ejemplo, para realizar operaciones básicas. Incluso hay algunas calculadoras, diferentes modelos, los más nuevos, ya hacen gráficas de funciones, resuelven ecuaciones. Las calculadoras que más se utilizan en los salones de clase de El Salvador, pues son las Casio, y se están utilizando calculadoras en el país desde la década de los 80. La verdad es que últimamente las calculadoras se han vuelto una necesidad y ayudan mucho, por ejemplo, cuando se están viendo temas de logaritmos, funciones trigonométricas, porque facilitan mucho el cálculo de ciertas operaciones. Así que realmente las calculadoras son un recurso didáctico de mucha utilidad en una clase de matemática. Incluso si estamos dando una clase virtual, existe una calculadora virtual Casio que podemos descargar para que nuestros estudiantes puedan ver la calculadora y si ellos la tienen en físico, nosotros podamos irles enseñando cómo utilizarla. Entonces, está ese recurso virtual donde es exactamente la calculadora Casio que normalmente ellos tienen en su casa o que ellos utilizan y nosotros la podemos estar utilizando virtualmente. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la calculadora como un recurso didáctico? Bueno, una de las ventajas es que ayuda al estudiante a que pueda realizar operaciones
Y dependiendo del modelo de calculadora que tenga, pues también puede encontrar soluciones de ecuaciones, hacer gráficas y ser un poquito más avanzada, ¿verdad? Entonces es una ventaja porque le ayuda incluso a comprobar que el procedimiento que ha hecho es correcto. Otra ventaja es que hay ciertos cálculos que quizás no son la prioridad en el tema que estamos estudiando y la calculadora pues nos ayuda a encontrar o realizar esas operaciones rápidamente y podamos seguir avanzando con el tema. Quizás nos ayuda a hacer una división rápida, una multiplicación rápidamente. No nos estamos enfocando en ese tema, quizás es otro tema, pero tengamos que hacer operaciones que la calculadora nos dé la facilidad de hacerlas rápidamente para seguir avanzando. También otra ventaja es, por ejemplo, cuando estamos viendo el tema de funciones inversas, la calculadora nos permite encontrar estas operaciones fácilmente. También en ciertos procedimientos, los estudiantes se pueden concentrar más en el procedimiento y no tanto en el cálculo que tengan que hacer. Quizás hacen la suma rápido, hacen el producto o la división rápido. Entonces no se concentran tanto en las operaciones, sino en el procedimiento que estamos aprendiendo. Entonces realmente la calculadora, como dijimos, se ha vuelto casi una necesidad, ¿verdad? Para los estudiantes. Pero así como la calculadora es un recurso que trae muchas ventajas a la hora de una clase, pues también la calculadora tiene sus desventajas. Y la primera desventaja que vamos a mencionar es que en nuestros estudiantes desestimula el hecho de que ellos hagan cálculos mentales. ¿Por qué? Porque como tienen la calculadora y es más fácil realizar operaciones sencillas en la calculadora y no hacerlas mentalmente, o no quieren pensar, entonces ellos pues se acostumbran a hacerlo todo en la calculadora y ya no quieren realizar las operaciones básicas a mano, ¿verdad? O utilizando su mente para hacerlos y olvidan en muchas ocasiones incluso a realizar estas operaciones. En ocasiones ya no saben las tablas de multiplicar, en ocasiones ya no recuerdan cómo dividir. ¿Por qué? Porque como tienen la calculadora y todo lo hacen con la calculadora, entonces esa realmente es una desventaja porque los desestimula a realizar cálculos mentales. También otra desventaja que tiene que ver con la anterior es que crea dependencia en ellos, porque como ya no están acostumbrados a realizar cálculos mentales, entonces siempre están esperando utilizar la calculadora. Y si en una actividad no les permitimos usar la calculadora, entonces se frustran y sienten que ya no pueden hacer la actividad porque no pueden usar la calculadora. Entonces crean esa dependencia de siempre estar usando la calculadora y eso es una desventaja de este recurso. Otra desventaja es que los induce a creer que todo en matemáticas lo pueden resolver en la calculadora. Entonces, eso no es cierto, porque hay muchos temas que nosotros sabemos pues que hay que analizarlos, ¿verdad? No todo es de lo voy a meter en la calculadora y me va a dar la respuesta. Incluso si tienen una buena calculadora, pues no es así, ¿verdad? Entonces, ellos piensan que todo se puede resolver con la calculadora y esa es una desventaja. También caemos en el riesgo, que es otra desventaja, de que los estudiantes empiecen a resolver los ejercicios mecánicamente, ¿verdad? Como usan la calculadora y el procedimiento solo lo van repitiendo mecánicamente y usando la calculadora no analizan y no reflexionan en lo que están haciendo, sino que básicamente solo están replicando un procedimiento y usando la calculadora para encontrar los cálculos. Por tanto, les cuesta asimilar ciertos conceptos matemáticos en un tema que estemos viendo. Entonces, la calculadora pues tiene muchas ventajas y seguramente pues no la hemos usado en matemática. Hemos visto como en muchas materias, en muchos exámenes, la calculadora nos ha ayudado mucho. Nos ayuda a hacer estos cálculos rápidos, nos ayuda en temas de logaritmos, nos ayuda en temas de funciones trigonométricas, funciones inversas, variedad. Pero también pues tenemos esa desventaja incluso para estudiantes cuando están en grados pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, si están en cuarto, quinto, sexto grado, séptimo incluso, los estudiantes se acostumbran a solo usar la calculadora
y se olvidan, incluso llegan a séptimo grado y algunos estudiantes ya no recuerdan ni cómo dividir porque todo lo hacen con la calculadora. Así que, así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Vamos a ver un pequeño video de cómo usar la calculadora correctamente. Vamos a ver algunas cosas que menciona de la calculadora utilizando la calculadora que pues más se utiliza aquí en el país, que es la Casio. Vamos a verlo. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. En este video les quiero enseñar a realizar la configuración básica de esta calculadora y bueno, de muchísimas calculadoras. La mayoría de calculadoras que la gente usa son similares a estas. Bueno, digámoslo así, que es la calculadora científica más económica, ¿sí? Y hay muchas calculadoras que tienen exactamente la misma configuración de esta. ¿Cómo saben ustedes si de pronto no tienen esta misma calculadora? ¿Cómo saben ustedes si este video les sirve? Porque simplemente al oprimir, bueno, primero que todo, la interfaz generalmente de las calculadoras va a ser igual, y si oprimen la tecla modo, les va a aparecer esto, ¿sí? Si les aparece esto y si vuelven a oprimir y les aparece esto, es porque la configuración es lo que voy a explicar en este video. Primero que todo, algo que de pronto no muchos usamos, a veces uno tiene la calculadora y los resultados se los da entre comillas mal, o uno no entiende los resultados por qué se los da mal. Entonces, primero que todo, debemos aprender a restaurar o a resetear la calculadora, que es muy sencillo, ¿sí? Si nosotros oprimimos Shift y modo, esto de pronto no muchos lo usan, esto es la forma de resetear la calculadora, ¿sí? Aquí reseteamos las memorias, el modo, y aquí reseteamos todo, ¿sí? Generalmente, pues uno no guarda muchas cosas en la calculadora, ¿sí? Entonces, si nosotros le damos el número 3, aquí me dice, va a resetear toda la calculadora. O sea, ¿esto para qué es? Para dejarla como viene de fábrica. Si oprimimos igual, ya aquí me marca que reseteó todo, ¿sí? Entonces ya va a quedar su calculadora como de fábrica, ¿sí? Entonces generalmente les va a dar los resultados como ustedes quieren, ¿sí? Pero vamos a aprender a configurarla para obtener mejor rendimiento de la calculadora. Entonces, vamos a aprender varias cositas que son las siguientes. Primero, si nosotros suprimimos modo, esto no lo vamos a ver en este video, eso lo vamos a ver en otro video, vamos a profundizar en esto. Aquí están los grados, los radianes y los gradianes, ¿sí? Cuando vayamos a trabajar generalmente en trigonometría, ¿sí? Si ustedes no han visto trigonometría, más adelante lo van a ver y van a utilizar esto. Además, pues yo voy a grabar un video estrictamente dedicándome a estos tres modos, ¿sí? Pero por ahora les digo, simplemente les aconsejo que en nuestros países generalmente trabajamos es en grados. Esto no quiere decir grados, esto quiere decir gradianes, radianes y grados, ¿sí? En inglés, degree, que se escribe degree, quiere decir grados, ¿sí? Entonces, como consejo, déjenlo en grados, ¿sí? Ahora vamos a seguir viendo otra partecita que es la siguiente. Bueno, oprimimos nuevamente aquí modo. Ya esto ya lo sabemos. Bueno, dejarlo en dec, en grados. Y ahora vamos a ver esto. Esto es, aquí la calculadora me puede dar los resultados en diferentes formas, ¿sí? Uno, en la forma normal. Bueno, está en el 3, pero es la forma normal. En notación científica, que si ustedes no han visto este tema, más adelante lo van a ver. Y fix quiere decir un número fijo de decimales, ¿sí? Generalmente uno lo debe dejar en normal, pero a veces en la pantallita dice fix o SCI, ¿sí? Entonces la idea es que aprendan cómo quitar y cómo cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir fix? Si oprimo 1, aquí me pregunta que, o me dice la calculadora, que escriba un número entre 0 y 9. ¿Esto qué quiere decir? El número fix quiere decir el número de cifras decimales que yo quiero que me dé siempre en la respuesta. Por ejemplo, si oprimo el número 5, le estoy diciendo a la calculadora, miren, aquí me da una muestra, que siempre los resultados me los dé con 5 cifras decimales. Por ejemplo, si yo oprimo 1,123456789 y le doy igual, la calculadora debería darme el mismo resultado. Pero como yo le dije que 5 cifras decimales, simplemente lo que hace la calculadora es cortar en las 5 cifras decimales y me da solamente esas. 1, 2, 3, 4. Aquí seguía el 5, pero aproximó porque después decía el 6, ¿sí? Entonces me da todos los resultados con 5 cifras decimales.
¿Qué pasa si yo, por ejemplo, primo 1 más 1 o 1 más 2? En este caso me da 3, pero además le agrega las 5 cifras decimales fijas que yo le dije que me colocara. Entonces, generalmente uno no usa esto. Entonces, vamos nuevamente, modo. Voy a cambiar de número de cifras decimales fijo a notación científica. En la notación científica también me pregunta un número entre 0 y 9. Aquí ya es un poco diferente. Voy a darle 5 también. Y ya es el número de cifras solamente, no decimales. Por ejemplo, si yo le doy 2500 por 7894, igual. Aquí el resultado me lo da en notación científica. Vuelvo a decirles, si ustedes no lo han visto, lo van a ver. Pero quiero explicarles la configuración. No voy a profundizar en esto. Y si quieren aprender a utilizar la notación científica, voy a grabar otro video. Aquí miren que me da la respuesta en notación científica. Esto se llama así. Y me da 5 decimales, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero bueno, lo aconsejable es que si ustedes no han visto notación científica, simplemente lo dejen en normal, ¿sí? Aquí yo les aconsejo que le den el número 2, de pronto no tiene mucha importancia en esta calculadora. Ahora seguimos aquí, vamos a oprimir modo y aquí hay algo que dice display que de pronto uno generalmente no lo usa, pero que me parece importante. Si oprimimos el número 1, aquí me está diciendo la calculadora, cuando trabajamos fracciones, porque esta calculadora sirve para trabajar fracciones con esta tecla, ¿no? Ya les voy a explicar. Aquí la calculadora me puede dar la respuesta de dos formas. Una como número mixto y otra como fracción, ¿sí? Fracción o número mixto, por ejemplo, 1 entero y 3 cuartos, número mixto, y fracción 5 tercios, por ejemplo. Si yo le dejo fracción 2, con esta tecla podemos escribir fracciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer 5 medios, así se escribe 5 medios, más 7 cuartos, y le doy igual, me da la respuesta como fracción, o sea, esto quiere decir 17 cuartos. Pero, si yo le cambio la configuración aquí en display, y le doy ahora que me dé la respuesta en número mixto, 1, ya no me da 17 cuartos, sino ya me da la respuesta como número mixto. Esto es 4 enteros y 1 cuarto, ¿sí? Obviamente hay que saber leer, ¿no? Entonces, pues, ustedes la configuran como quieran, ¿sí? En este caso yo voy a dejarlo para que me lo dé en fracción. Y pues, ya saben cómo configurar su calculadora. Y si quieren que profundice en algo más acerca de este tipo de calculadoras, quieren aprender algo más, pues los invito a que me lo escriban en los comentarios para grabar el video. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Muy bien, entonces pudimos aprender cosas interesantes sobre cómo configurar nuestra calculadora y es importante que en nuestra clase de matemáticas siempre les ayudemos a nuestros estudiantes a hacerlo porque normalmente pues ellos tienen muchas dudas sobre la calculadora. A veces cuando estamos trabajando funciones trigonométricas nos dicen pero el resultado no me dio así. Pudimos ver ahí cuál puede ser el problema, que quizás lo tengan en radianes y ellos hayan introducido grados, entonces tenemos que enseñarles cuál es la función correcta, ¿verdad? A veces se confunden y no le ponen en degree, que es grados donde tienen que estar configurados, sino que le ponen en gradiente. Entonces, pues esas configuraciones básicas de la calculadora es importante que nosotros las conozcamos para poder enseñárselas a nuestros estudiantes. Bueno, con este video terminamos los recursos que íbamos a ver este día y el día de mañana vamos a estar viendo otros recursos didácticos que vamos a estar utilizando dependiendo la circunstancia que tengamos en las clases de matemática que demos a nuestros estudiantes. Nos vamos a quedar hasta aquí en esta noche. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos escuchamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Descansen y feliz noche. Gracias, igual. Feliz noche, licenciada.